Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, y en este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside nuestra querida amiga Pilar Simón, que le mandamos un beso enorme a Pili, sé que está escuchando el programa, a Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución, y a toda la comisión directiva que están atentos todos los sábados escuchando nuestro programa y disfrutando de este espacio de 12.000 kilómetros de distancia de Asturias a la Argentina, Argentina a Asturias. Pero bueno, les quiero contar también que hablando de la institución, está llevándose adelante con gran éxito lo que es el Asturiano Team 60 en el centro asturiano. ¿Por qué? Porque los martes de 9 a 12 se lleva adelante en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y todos los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios de la institución, asturianos, no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se encuentran, entre ellos están estimulación cognitiva, yoga, creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad, señoras y señores, pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Es una excelente propuesta del Asturiano Team 60 que se lleva adelante en nuestra institución. Bien. Mañana domingo, no se olviden, mañana domingo 7 está a partir de la 1 de la tarde la gran fabada de Campo de Caso y Sobrescobio, en el campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081. Así que aquellos que quieran todavía tal vez participar, bueno, se tienen que poner en contacto con la institución, ya les voy a reiterar en minutos el teléfono, línea de contacto, pero hay que apurarse porque ya están bastante cubiertas las entradas, casi agotadas se puede decir, de la gran fabada de Campo de Caso y Sobrescobio, allí en el campo Covadonga en Vicente López. Bueno, amigos, saben ustedes que tenemos un mes de julio con muchas actividades para poder ofrecerles a través del Centro Asturiano de Buenos Aires, como por ejemplo en la sala Alejandro Casona de la sede social de la calle Solís al 400, una propuesta para el próximo viernes 12 de julio a la hora 20. El coro Gospel Joy, una propuesta muy particular, muy especial, porque además las entradas ya están a la venta en la sede social de la calle Solís, de lunes a viernes de 10 a 18, atención, en la administración de la institución. También pueden llamar en el horario, el mismo horario, al 4381-0654. Reitero, 4381-0654, lunes a viernes de 10 a 18. Recuerden, viernes 12 de julio, Coro Gospel Joy, una agrupación artística independiente que se dedica a lo que es cultivar y difundir ese género, el gospel, que es aparte es espectacular, a mí en lo personal me encanta, como estilo musical acá en la República Argentina, así que no se lo pierdan, yo sé lo que les digo. Bueno, también sábado 13 de julio, el té canasta, tradicional té canasta a partir de la hora 14 en el campo Covadonga de Vicente López, Avenida Libertador 1081, así que recuerden, vayan agendando, sábado 13 de julio, 2 de la tarde,
té canasta tradicional Campo Covadonga para no perdérselo, para que lo tengan en cuenta también. Bueno, en otro orden de cosas también les quiero contar que el viernes 26 de este mes, a la hora 20, tenemos el concierto mágico Disney. ¿Escucharon bien? Concierto mágico Disney en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485. Las entradas están a la venta también allí en la institución de lunes a viernes de 10 a 18 y por Passline, también lo que es el sitio de internet. Claro, porque tenemos ya que se nos viene las vacaciones de invierno para los chicos. Así que bueno, concierto mágico Disney, una excelente propuesta, viernes 26, 8 de la noche en Solís al 400 para no perdérselo. Lo compran en la administración o por Passline, que es Passline, para que se ubiquen, se meten en internet y pueden adquirir también las entradas. Les cuento, domingo 28, 3 de la tarde, vamos a disfrutar del domingo familiar. Una excelente propuesta el domingo 28 a las 3 de la tarde. Bueno, se viene el mes de agosto. Claro que sí. Y el sábado 3 de agosto a la hora 20 se va a presentar Maxi Serral nuevamente en este Teatro Alejandro Casona de la calle Solís al 400. Lo mejor del flamenco y la copla española, para no perdérselo. Así que bueno, recuerden, sábado 3 de agosto, hora 20, Maxi Serral, buen flamenco, buena copla española. Pueden consultar también para reservas al 43810654, reitero, 43810654, de lunes a viernes de 10 a 18 también, y pueden adquirir las entradas cómodamente. También les comento, está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden que esto es muy importante, damas, caballeros, no hay edades, jóvenes, no tan jóvenes y mayores, todos pueden participar del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Les recuerdo medios de contacto de la institución, para que lo tengan en cuenta. 11 51 58 58 58, 11 51 58 58 58. Hay un teléfono que es el 4381 0654, reitero, 4381 0654, y si no, nos llaman a nosotros, que le damos en forma privada correos electrónicos y nuevamente el teléfono, para que estén en contacto. Pero bueno, señoras y señores, a partir del martes 16 se presenta la flauta mágica. Para chicos y no tan chicos, esto es muy importante. La flauta mágica con un encanto muy especial, porque se va a llevar a cabo en esta sala Alejandro Casona, que tiene una acústica espectacular. Las funciones van a ser el martes 16, el jueves 18, el sábado 20, el martes 23, el jueves 25 y el sábado 27 de este mes a las 4:30 de la tarde. Un muy buen horario. Las entradas van a estar a la venta, obviamente, en la calle Solís al 400, de lunes a viernes de 10 a 18, o a través de Passline también. Para los chicos, la flauta mágica. Y justamente, bueno, hablando de la flauta mágica, la tenemos en línea a quien es la directora de Celebrarte Música, encargada de llevar adelante la flauta mágica, que es Paula Alba. Hola Paula, muy buen día, fría mañana y buen sábado, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, qué fría mañana, tremendo, pero bueno, buen día, espero que estén todos muy bien y gracias por esta nota. Gracias. No, gracias a vos, Paula. Mira, en esta fría mañana le vamos a poner color y calor con esta propuesta de la flauta mágica, porque yo recién lo estaba anunciando. Es una versión reducida en español con relatos, pero es para los chicos y no tan chicos también. Es así, ¿no es cierto? Contanos un poco. Tal cual. Bueno, la flauta mágica es una ópera y nosotros en este caso hicimos una adaptación para que los chicos se acerquen a la ópera. Y yo lo digo siempre, a veces nosotros nos quejamos, los grandes, lo digo yo también, que tengo chicos, sí. Chicos adolescentes, sí, que a veces nos quejamos de lo que escuchan, pero también es nuestra responsabilidad acercarle otro tipo de música, en este caso la ópera,
Sí. que siempre la ópera fue para todos. En algún momento del universo las cosas se separaron y fue como algo más elitista, más algo a lo que accede la gente que tiene plata y que sabe y esculta, pero no. Sí. Así que bueno, estamos tratando de también trabajar en la formación de espectadores. Por esto este acercamiento a la versión para chicos y no tan chicos. Así que es para todas las edades, a partir de los 4 años, para todas las edades. Ajá. Bueno, contame algo de la historia, porque tengo entendido que la flauta mágica sigue las aventuras del valiente príncipe, de un valiente príncipe, pero bueno, contanos vos un poquito algo para saber y que les pique el bichito del entusiasmo para que se acerquen a la sala Alejandro Casona. Contanos un poco, Paula. Bueno, la historia es este príncipe Tamino que empieza la ópera y es perseguido por una serpiente y lo salvan unas damas de las damas de la noche, de la reina de la noche, que no voy a spoilear si es buena o mala. Claro, por supuesto. Pero que lo salvan, y le dicen que la hija de la reina de la noche ha sido raptada por Sarastro y que Pamina está en su castillo y que la tiene que salvar, digamos. Sí. Así que, y también está en este camino un pajero, un vendedor de pájaros que se llama Papageno, y va a encontrar Papageno su amor. No sabemos si Tamino va a encontrar el amor y Pamina también, y si la reina de la noche es buena o mala, y si Sarastro es bueno o malo. Ah, mira vos. Así que, mira vos. Y Paula, y te pregunto, en esta versión tan especial de la flauta mágica, por ejemplo, ¿qué temas musicales se pueden disfrutar mientras transcurre esta aventura que tú nos estás contando? Bueno, hay un área muy conocida, que es el área de la Reina de la Noche, que se hicieron muchos TikTok con eso, porque hace... Sí. Bueno, lo hicieron un montón de veces así. Bien. Así que el área esa está, y hay muchas otras que son muy conocidas y que están muy en el oído, y uno dice, esto ya lo escuché. Por lo general a veces aparecen los dibujitos en algún lado. Pero sí, está en el oído de todos, está en el oído de todos. Lo que pasa es que a veces uno no sabe de dónde viene. Claro. Y lo que tiene esta versión, aparte, ¿no?, de lo que sucede, y aparte de los grandes cantantes que están en la producción, ya sea, hay 3 elencos, más allá de esto, es que los chicos y los grandes se pueden acercar a ver los instrumentos de la orquesta. Bien. Y hablar con el director de la orquesta. La idea es que los chicos estén ahí cerca y estén preguntando, que se hagan preguntas, que puedan ver los instrumentos de cerca, que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Interactuar, digamos, ¿no es cierto? Claro, interactuar con los artistas. Tal cual. Bien. Tal cual. Excelente. Sí. Eso que a veces está muy lejos, bueno, ahora está muy cerca. Queremos que hagan preguntas. Claro, perfecto. Te pregunto, Paula, ¿cuánto dura este espectáculo para que los chicos sepan también, y los grandes, que es importante también la duración de este espectáculo? Sí. 1:10. Es la duración de la ópera. Bien, sí, es súper llevadera. Perfecto. Ojalá que no se lo pierdan, porque es para chicos y no tan chicos. Pero claro que sí. Entonces, recuerden, amigos, funciones en este mes de julio, días 16, 18, 20, 23, 25 y 27 a las 4:30 de la tarde. Las entradas las pueden comprar también, obviamente. Hay promo 2x1. Atención con esto, que es muy interesante. Promo 2x1, para que lo tengan en cuenta, ya hasta el día de hoy, hasta mañana, hasta hoy, 6 de julio, sí. Exactamente, y también a través de Passline General y promociones también. Y si no, en la sala Alejandro Casona, ese mismo día, lo pueden comprar, y si no, en la semana, en la boletería también de la institución. Bueno, Paula, dejamos abierto para que los grandes y los no tan grandes se sumen a esta propuesta de la flauta mágica para esta fecha que yo estuve comentando. ¿Qué te parece la idea? Tal cual, los esperamos a todos, sí. Perfecto. Paula Alba, directora de Celebrarte Música, encargada de llevar adelante esta flauta mágica. Gracias, Paula, por compartir este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Muchísimas gracias a ustedes, un beso enorme y espero verlos. Claro que sí, con todo gusto. Paula Alba, protagonista del día aquí en El Sol de Nuestra España. Y para cerrar la charla con Paula, disfrutamos la música de un genuino intérprete de Asturias, que es Vicente Díaz, y esta versión de ¿Qué tiene esta sidrina? Vamos con la música entonces.